En la primera semana de agosto, la Villa Olímpica de Atenas estaba llena de expectativas, pero Adriana Fernández caminaba por esos pasillos con la cabeza gacha y la mirada silenciosa. Mientras delegaciones enteras se exhibían con trajes impecables y celulares nuevos que registraban cada paso, ella parecía fuera de lugar, cargando su mochila gastada y los tenis desgastados que ya no tenían amortiguación. Nacida en un pueblo de Michoacán, venía de un país donde casi nadie creía que alguien como ella pudiera llegar tan lejos. Desde niña había oído que las carreras largas eran para los kenianos o los europeos, no para las mexicanas pobres. Sus propios entrenadores, con sonrisas forzadas, repetían que el simple hecho de estar allí ya era una victoria, como si le estuvieran advirtiendo que esperaban su derrota. Incluso sus compañeras de equipo la trataban con condescendencia, riéndose discretamente cuando ella hablaba de soñar con medallas. Adriana fingía no oír, pero cada risa se acumulaba como brasas silenciosas dentro de ella. El segundo día, mientras caminaba hacia el comedor de la Villa Olímpica, oyó a un grupo de atletas europeas cuchichear lo suficientemente alto para que ella entendiera. La llamaron turista y dijeron que sería divertido verla intentar seguir el ritmo de las favoritas. Cuando pasó junto a ellas con el plato vacío en las manos, una de ellas susurró algo sobre una broma mexicana y las demás se echaron a reír. Adriana no respondió, pero la escena se le quedó grabada en la mente como una espina. Recordó las veces en que, aún adolescente, corría sola por caminos de tierra, perseguida por perros y resbalándose en el lodo, mientras los vecinos decían que estaba perdiendo el tiempo. También recordó cuando su propia madre le había dicho que era mejor buscar un trabajo fijo que soñar con carreras. La diferencia ahora era que ya no sentía tristeza, sino rabia, una rabia cruda, silenciosa y absolutamente determinada. Esa misma noche, acostada en la estrecha cama del cuarto compartido, Adriana miraba al techo sin poder dormir. Cada detalle del día le martillaba la cabeza. Las risas ahogadas, las miradas de desprecio, las palabras de sus propios técnicos mexicanos que, creyendo que no los entendía, decían que su objetivo real era terminar sin pasar vergüenza. Aquello la carcomía más que cualquier insulto de extranjeros. Cerró los ojos y recordó el calor sofocante de su ciudad natal, donde solía correr al mediodía porque era el único horario en que podía usar el camino de tierra sin cruzarse con camiones. Ningún entrenador le había mandado a correr a esa hora. Ella corría porque era el tiempo que tenía entre limpiar casas con su madre y estudiar. Y ahora, acostada entre atletas que la subestimaban, se dio cuenta de que todo ese calor que había moldeado su cuerpo tal vez era lo único que nadie podía quitarle. En los días siguientes, mientras las favoritas publicaban videos de sus entrenamientos ligeros y sonreían a las cámaras, Adriana se escondía en el rincón más vacío de la pista de calentamiento. Corría sola, sin audífonos, sin distracciones, como hacía desde niña. Cada zancada era un intento de silenciar las voces que le decían que no era capaz. El entrenador oficial de la delegación mexicana rara vez aparecía para observarla y cuando lo hacía solo decía frases vagas como «no te excedas» o «disfruta la experiencia», como si ella estuviera allí para hacer turismo deportivo. Adriana fingía estar de acuerdo, pero por dentro acumulaba cada gota de desconfianza como combustible. Sabía que no tenía la misma estructura que sus adversarias, pero tenía algo que ninguna de ellas poseía. Años corriendo bajo el calor brutal, con sed, hambre y cansancio, sin haberse detenido jamás. Era como si su cuerpo hubiera sido forjado exactamente para soportar lo que las otras temían. La víspera de la prueba, el clima en Atenas cambió drásticamente. Los boletines meteorológicos anunciaban una ola de calor récord, con temperaturas que superaban los 40 degrees Celsius. Los comentaristas deportivos empezaron a especular sobre el impacto en las atletas europeas y africanas, acostumbradas a climas más suaves durante
durante los entrenamientos. Mientras tanto, Adriana observaba todo en silencio, sentada a la sombra de un árbol cerca de la pista, con una botella de agua caliente en la mano y los pies descalzos sobre el asfalto ardiente. Esa temperatura que parecía aterrorizar a todo el mundo la dejaba tranquila. Era como volver a casa. En lugar de sentir miedo, sintió una extraña serenidad. Recordó cuando corría bajo el sol de Michoacán, hasta sentir la piel arder, y solo se detenía cuando empezaba a ver manchas negras en las esquinas de su visión. Era exactamente ese tipo de calor lo que la había hecho lo que era. Resistente, obstinada e incómoda para quienes dudaban. La mañana de la carrera, el corredor que llevaba al estadio parecía un horno. El aire era pesado y cada paso hacía que el sudor escurriera como si ya estuvieran en medio de la prueba. Adriana caminaba con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de sorpresa a su alrededor. Por primera vez no parecía invisible. Las favoritas, todas rodeadas de técnicos, personal y fotógrafos, usaban toallas heladas y respiraban con dificultad. Algunas ya discutían estrategias para abandonar en caso de que el calor se volviera insoportable. Adriana no dijo una palabra. Simplemente se estiró lentamente, respirando hondo y recordando el olor a tierra caliente del camino de su infancia. Cuando entró en la pista, se dio cuenta de que sus manos estaban firmes y su corazón latía con calma, lo contrario de lo que sucedía en competiciones anteriores. Esa calma no venía de la confianza ciega, sino de la certeza de que, en ese calor que asfixiaba a las demás, ella estaba finalmente en su propio terreno. Cuando sonó el pistoletazo de salida, un extraño silencio se apoderó del estadio sofocante. Los primeros metros fueron lentos, como si todas tuvieran miedo de gastar demasiada energía. Adriana se mantuvo al fondo del pelotón, observando cada movimiento, como hacía en las carreras locales en las que participaba para pagar las cuentas. Mientras las favoritas buscaban un ritmo controlado, ella economizaba fuerzas, sintiendo el calor subir del asfalto a las piernas, exactamente como en casa. En los primeros kilómetros oyó toses, respiraciones pesadas y el ruido de botellas cayendo del área de hidratación. El sol castigaba sin piedad y cada vuelta parecía más lenta que la anterior. Pero Adriana sentía algo diferente. Cuanto más calor hacía, más respondía su cuerpo. Las piernas estaban ligeras, la respiración estable. Por primera vez sintió que no solo estaba participando en la carrera, sino que estaba esperando el momento exacto para empezar a atacar de verdad. En el 5.º kilómetro, las primeras fisuras comenzaron a aparecer entre las favoritas. Una corredora alemana tropezó al intentar tomar una botella de agua, visiblemente desorientada. Otra, de Noruega, comenzó a disminuir el ritmo y pronto se quedó atrás, con la expresión pálida y el cuerpo temblando de agotamiento prematuro. Adriana observaba todo con una mirada fría y calculada, manteniendo el mismo paso constante que parecía demasiado lento para quienes no conocían su forma de correr. El calor que para las demás era un enemigo, para ella era un viejo conocido. Sentía la piel arder, pero eso era solo parte del paisaje. Recordó las veces en que corría descalza sobre el asfalto caliente porque sus tenis se habían roto, y cómo ese sufrimiento parecía normal. Ahora, cada vuelta eliminaba a una adversaria invisible más. Adriana sabía que aún no era el momento de exponerse, era el momento de dejarlas destruirse solas. Poco a poco, la prueba se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las cámaras mostraban los rostros de las favoritas contorsionados, mientras los narradores comentaban la imprudencia del Comité Olímpico por no posponer la carrera. Pero Adriana sentía una extraña euforia. Cada vuelta que pasaba sin desgastarse la hacía sentir más viva. Cuando el reloj marcó 20 minutos de carrera, notó que muchas ya corrían con pasos cortos y pesados, el tronco inclinado como si cargaran un peso invisible. Entonces, discretamente, Adriana comenzó a avanzar. Pasó a 2 corredoras africanas que intentaron seguirla, pero pronto se rindieron, jadeando. Las miradas de las demás cambiaron.
dejaron de ser de desprecio y pasaron a ser de preocupación. Era la primera vez que parecían darse cuenta de que esa mexicana silenciosa no estaba allí para completar la carrera, sino para ganar. Y eso parecía molestarles más que el propio calor que las consumía. En el 8º kilómetro, la pista parecía un desierto. Los paneles térmicos marcaban 44 degrees y los oficiales corrían a distribuir bolsas de hielo, pero muchas atletas ya estaban tan exhaustas que no podían sostener las manos extendidas. Adriana, en cambio, parecía más suelta. Sus pasos eran largos, firmes, casi elásticos. El público empezó a notarlo. Un murmullo recorrió las gradas cuando superó a la tercera clasificada sin siquiera cambiar su expresión. La cámara se acercó a su rostro y mostró a una mujer con la mirada firme y concentrada, completamente ajena al caos que la rodeaba. Era como si ese infierno hubiera sido construido para ella. Cuando pasó a la antigua líder de la prueba, una británica que se tambaleaba con la boca abierta de sed, Adriana sintió una explosión de energía. No sonrió, no celebró, simplemente pasó, dejando atrás no solo a una adversaria, sino años de humillación acumulada que comenzaban a disolverse en el calor. La recta final comenzó antes de lo que todos esperaban. A menos de 2 kilómetros del final, solo 4 atletas seguían corriendo a un cierto ritmo y Adriana estaba al frente. Las cámaras de televisión, que apenas la habían mostrado al principio, ahora la seguían de cerca. Los narradores gritaban su nombre con incredulidad, como si quisieran confirmar que eso realmente estaba sucediendo. Adriana no oía nada. Su mente estaba en silencio. Solo sentía el calor del asfalto, el sonido cadencioso de su propia respiración y el recuerdo lejano del olor a tierra seca del camino donde creció. Sus piernas ardían, pero no fallaban. Sabía que estaba en el límite, pero también sabía que las demás estaban destrozadas. Cuando miró rápidamente hacia atrás y vio el vacío que crecía entre ella y el resto del pelotón, algo dentro de ella cambió. Dejó de correr como alguien que huye y pasó a correr como alguien que pertenece a ese lugar. Cuando entró en la última vuelta, el estadio entero se puso de pie. La mexicana anónima, desacreditada por todos, lideraba la final olímpica de 10.000 metros bajo el calor más extremo de la historia de los Juegos. La sombra de la tribuna parecía temblar con los gritos, pero Adriana solo veía la línea de meta. Cada metro parecía un desafío a la lógica, pero su cuerpo seguía obedeciendo como si hubiera sido hecho para ese momento. Sentía la garganta seca, los brazos pesados y los ojos ardiendo por el sudor, pero nada más importaba. En los últimos 100 metros miró al vacío que tenía delante y por un segundo recordó a su madre diciéndole que nunca llegaría lejos. Entonces apretó el paso, cruzó la línea sola, con varios segundos de ventaja, rompiendo el récord mundial. No levantó los brazos ni sonrió, simplemente respiró hondo, como si finalmente hubiera vuelto a Gaza. Durante unos segundos después de cruzar la línea, hubo un extraño silencio en el estadio, como si nadie hubiera entendido lo que acababa de suceder. Luego, de repente, la pantalla electrónica mostró su nombre en primer lugar con un nuevo récord mundial, y el ruido estalló. Periodistas corrieron hacia ella, técnicos gritaban en varios idiomas y voluntarios intentaban entregarle banderas que ella rechazaba con un gesto distraído. Adriana caminaba lentamente por la pista, con las piernas temblorosas, como si estuviera regresando de un lugar muy lejano. No parecía una campeona olímpica, parecía alguien tratando de entender si aquello era real. Mientras tanto, en las pantallas repetían su adelantamiento final en cámara lenta, con comentaristas que decían que era la mayor sorpresa en la historia de la prueba. Algunas adversarias estaban tiradas en el suelo, recibiendo atención médica, mientras ella permanecía de pie, no por orgullo, sino porque su cuerpo simplemente no sabía cómo detenerse después de tantos años corriendo. Cuando finalmente la llevaron a la zona de entrevistas, todavía parecía aturdida.
Los reporteros la bombardeaban con preguntas en inglés, francés, alemán y español, queriendo saber cómo había logrado resistir el calor, qué tipo de entrenamiento secreto había hecho, cuál era la estrategia detrás de esa carrera perfecta. Adriana respondió con frases cortas, diciendo simplemente que había corrido como siempre corrió. No había secretos, ni tecnologías, ni equipos gigantescos, solo una vida entera de resistencia. Algunos periodistas insistían en tratarla como un milagro o una anomalía, pero ella no se veía así. Sabía que ese resultado no era un rayo caído del cielo, sino la acumulación de todos los días en que corrió sola, cuando nadie creía. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus manos temblaban, no de nervios, sino de la descarga de todo lo que había aguantado durante años. Aquello no era gloria, era alivio, un alivio pesado, pero profundamente merecido. Más tarde, al regresar a la Villa Olímpica, encontró el pasillo casi vacío. Las atletas estaban en sus cuartos, algunas aún recibiendo tratamiento por deshidratación. Cuando entró en el suyo, sus compañeras mexicanas se quedaron en silencio, mirándola como si vieran a otra persona. Ninguna de ellas sabía qué decir. Adriana simplemente dejó su mochila en la esquina, se sentó en la cama y se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos. Sentía el cuerpo agotado, pero la mente despierta, dando vueltas en pensamientos que no podía organizar. Durante años había imaginado este momento, pero ahora que había llegado, no era como esperaba. No había fuegos artificiales ni sensación de venganza saciada. Había un vacío extraño y tranquilo, como si finalmente hubiera cerrado una vieja discusión. Cuando una de sus compañeras murmuró un tímido «felicidades», Adriana solo asintió con una pequeña sonrisa. Era lo máximo que podía hacer. Por primera vez, el silencio no la incomodaba. A la mañana siguiente, se despertó con docenas de notificaciones en el celular prestado por la Federación. Los videos de la carrera estaban en todos los noticieros y los periódicos de todo el mundo mostraban su rostro. La llamaban la mujer de hierro del calor, la improbable campeona y el milagro mexicano. Adriana se desplazaba por los titulares con una expresión neutra, casi ajena a la euforia colectiva. Todavía sentía dolores profundos en las piernas y una pesada fatiga en 1900. Los hombros, como si estuviera cargando años condensados en una noche. Cuando salió a desayunar, se dio cuenta de que algo había cambiado. Las mismas atletas europeas que la habían llamado una broma, ahora la observaban en silencio, algunas incluso desviando la mirada cuando ella pasaba. No había hostilidad, solo un respeto incómodo. Adriana no dijo nada, simplemente tomó su plato y se sentó sola, como siempre hacía. La diferencia era que, esta vez, nadie más se reía. La risa había terminado y ella seguía allí. En los días siguientes, su vida se convirtió en un torbellino. La prensa mexicana finalmente se interesó por ella y envió equipos para entrevistarla en todos los lugares posibles. Pasillos, comedores, incluso en el autobús de la delegación. Recibía mensajes de autoridades, políticos y antiguos entrenadores que de repente decían haber creído en ella desde el principio. Adriana leía todo en silencio, sin responder. Aquello no la llenaba de orgullo ni de gratitud. Parecía más una confirmación de cuánto solo la vieron después de que ganó. Mientras tanto, su cuerpo aún intentaba recuperarse. Dormía mal, con calambres violentos en las piernas, y se despertaba sudando en medio de la noche, como si aún estuviera en esa pista ardiente. A veces soñaba que la carrera no había terminado y que seguía sola, dando vueltas infinitamente en un estadio vacío. Era extraño que la llamaran campeona mundial, cuando por dentro todavía se sentía solo cansada y un poco perdida. Al octavo día después de la carrera, Adriana fue llamada para una ceremonia improvisada en el patio de la Villa Olímpica, donde los dirigentes del Comité Mexicano querían tomarse fotos con ella, sosteniendo la medalla. Ella fue por obligación, pero parecía fuera de lugar entre tantas sonrisas artificiales. La gente
gente quería que dijera frases inspiradoras, pero Adriana no podía fingir. Solo quería volver a su cuarto y dormir. Mientras los dirigentes posaban a su lado, recordaba las veces en que esos mismos hombres ignoraban sus peticiones de apoyo para competir en torneos menores, diciendo que no valía la pena invertir en ella. Ahora la trataban como un trofeo. Cuando todo terminó, guardó la medalla dentro de su mochila gastada y salió en silencio. No sabía explicar por qué, pero ese oro no le parecía suyo. Tal vez porque, por primera vez, se dio cuenta de que su victoria no cabía en fotos. Era demasiado grande para caber en sus manos. Esa noche, finalmente pudo hablar con su madre por teléfono. La llamada fue breve, llena de pausas y ruidos de la mala línea. Su madre solo dijo: «Te vi en la tele, parecías otra persona». Adriana no supo cómo responder. Pasaron segundos largos hasta que la madre murmuró un tímido «felicidades» y dijo que necesitaba colgar. Cuando se cortó la señal, Adriana se quedó mirando el celular apagado, sintiendo un extraño peso en el pecho. Durante años, soñó con demostrarle a su madre que valía la pena creer en ella, pero ahora entendía que tal vez su madre simplemente no sabía cómo creer. No sintió rabia ni tristeza, solo un vacío tranquilo, como si finalmente estuviera dejando de esperar algo que nunca vendría. Por primera vez, pensó que tal vez no necesitaba la aprobación de nadie. Quizás bastaba con saber, en silencio, que había hecho lo imposible con sus propias piernas, y que eso era real. Al día siguiente, fue llamada para dar una conferencia de prensa oficial. Se sentó frente a docenas de reporteros con cámaras apuntando a su rostro, luces fuertes y micrófonos extendidos desde todos los lados. Esperaban discursos grandiosos, pero Adriana habló poco. Contó sobre los caminos de tierra donde empezó, los entrenamientos sola, el calor de Michoacán y los años en que nadie creyó en ella. Cuando le preguntaron qué sintió al ganar, respondió simplemente: «Me cansé». Algunos se rieron, pensando que era una broma, pero ella no sonrió. Era la respuesta más sincera que podía dar. No estaba intentando inspirar a nadie, solo contar la verdad. Cuando terminó la entrevista, se quedó unos minutos sentada sola en la silla vacía, viendo cómo la sala se vaciaba. Se sentía exhausta de una manera que ninguna medalla podía curar. No sabía qué haría cuando regresara a México, pero sabía que por ahora solo quería silencio y dormir por días. Cuando finalmente llegó el día de dejar Atenas, Adriana sintió un alivio inesperado. La ciudad, que para tantos era el centro del mundo, para ella parecía un lugar hecho solo de calor, cemento y miradas de juicio. Al subir al avión con la delegación mexicana, se dio cuenta de que todos estaban animados, riendo, tomándose fotos con su medalla, como si fuera un trofeo colectivo. Adriana simplemente se acomodó en el asiento de la ventana y cerró los ojos. Durante el vuelo, soñó que corría de nuevo, pero esta vez no había público, ni rivales, ni medallas, solo un camino vacío y el sonido de sus propios pasos. Cuando despertó, el avión ya sobrevolaba México. Al mirar por la ventana y ver el contorno de las montañas, sintió un nudo en la garganta. No sabía si quería regresar. Tenía miedo de que todo fuera igual, como si nada hubiera cambiado. Y al mismo tiempo necesitaba desesperadamente volver a casa. El desembarco en el aeropuerto de la Ciudad de México fue caótico. Cientos de personas esperaban con pancartas, cámaras y gritos, como si fuera una celebridad. Adriana se sintió aturdida. Los periodistas empujaban micrófonos, los fans pedían autógrafos, las autoridades intentaban posar a su lado. Ella sonrió levemente por educación, pero por dentro solo quería desaparecer. Se sentía como una intrusa en su propia vida, como si todo estuviera sucediendo con otra persona. Cuando finalmente logró subir a un auto de la Federación, cerró los ojos y respiró hondo. Afuera los gritos continuaban, pero adentro había silencio. Pensó en lo extraño que era todo. Se había pasado la vida entera intentando que la gente notara su existencia, y ahora que la notaban, ella solo quería volver a ser invisible, tal vez porque lo que buscaba nunca fue fama, sino respeto. Y el respeto, ella lo sabía, no se grita en los aeropuertos, se conquista en silencio, paso a paso. Esa noche, sola en su cuarto apretado en la Villa Olímpica,
Adriana no podía dormir. El agotamiento del entrenamiento debería haberla vencido, pero su mente ardía en pensamientos. Veía los rostros de las europeas riendo, los comentarios venenosos, las miradas condescendientes de sus propios compatriotas. Pensaba en su madre, que todavía lavaba ropa para sobrevivir, y en cómo todos decían que ella estaba perdiendo el tiempo con sueños imposibles. Mientras el silencio de la noche envolvía a Atenas, Adriana se hizo una promesa silenciosa: si el calor viene, será mío. No importaba si nadie creía, ella sí creía. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró al cielo estrellado de Grecia. Se sentía como una extranjera en territorio enemigo, pero un fuego mexicano ardía dentro de ella. Cuando finalmente se volvió a acostar, se durmió con una leve sonrisa en el rostro, una sonrisa que llevaba más rabia que alegría, más desafío que esperanza. A la mañana siguiente, el calor llegó. Era como si el propio desierto hubiera descendido sobre Atenas. El aire se sentía espeso, el asfalto hirviendo, y el termómetro de la Villa Olímpica marcaba temperaturas que rozaban lo insoportable. Los noticieros mostraban a atletas que se sentían mal en otros deportes y se consideraban aplazamientos. Las favoritas de la prueba de 10.000 metros estaban visiblemente incómodas, algunas quejándose del clima en las entrevistas, otras cambiando sus planes de hidratación a toda prisa. Adriana, en cambio, caminaba tranquila, como si estuviera de vuelta en Michoacán. El sol era su viejo conocido, su compañero de sufrimiento. Mientras las rivales buscaban sombra, ella buscaba el calor, absorbiéndolo como combustible. Bebió agua despacio, se estiró en silencio y mantuvo los audífonos apagados para escuchar su corazón. Firme, constante, imperturbable. Para ella, ese clima era una bendición disfrazada. Era el escenario perfecto para transformar el dolor en gloria y la incredulidad en silencio. Horas antes de la final, Adriana entró en la pista vacía para un último reconocimiento. La superficie parecía irradiar calor, temblando bajo sus pies. Respiró hondo, sintiendo el olor característico a goma caliente y polvo, algo que le recordaba a los estadios improvisados donde había entrenado. Cada paso allí tenía el peso de todos los pasos que había dado en su vida, los que la llevaron a trabajar en la plantación, los que la sacaron de la pobreza, los que la condujeron hasta ese momento. No había vuelta atrás. Mientras caminaba hacia la línea de salida, visualizó mentalmente cada vuelta de la prueba, imaginándose a sí misma superando una a las favoritas que sucumbían al calor. Se repetía: ellas no aguantan el sol, yo nací en él. Salió de la pista sintiéndose invencible. Sabía que para el mundo ella era solo una figurante exótica, pero para sí misma ya era campeona. Solo le faltaba demostrarlo. Poco antes de la salida, en el túnel de acceso al estadio, Adriana se alineó con las otras finalistas. Las cámaras captaban los rostros tensos, las gotas de sudor bajando incluso antes del pistoletazo inicial. Las europeas, altivas y confiadas días atrás, ahora intercambiaban miradas nerviosas. Una de ellas, la misma que se había reído de Adriana en la Villa Olímpica, murmuró algo sobre que el clima era injusto, provocando asentimientos discretos. Adriana escuchó y sonrió por dentro. Para ella no era injusto, era el destino. Mientras las demás intentaban distraerse con música y masajes, Adriana simplemente respiraba hondo y cerraba los ojos. Visualizó Michoacán, el sol quemando su piel, los entrenamientos interminables en caminos de tierra. El juez llamó a las atletas a la línea. El estadio rugió. Adriana sintió que su corazón se desaceleraba, como si estuviera a punto de entrar en un estado de calma absoluta. Había llegado el momento de reescribir su destino. El pistoletazo de salida sonó y el grupo se lanzó a un ritmo insano. Las favoritas europeas y africanas tomaron la delantera de inmediato, formando un bloque compacto. Adriana, fiel a su plan, se quedó atrás, manteniendo un ritmo constante y económico. El sol castigaba la pista, y a cada vuelta la temperatura parecía subir más.
Los gritos de la afición se mezclaban con el sonido amortiguado de los pasos sincronizados. Adriana mantuvo los ojos fijos en la cadencia de su respiración, ignorando el impulso de seguir el ritmo alucinante de las líderes. Sabía que esa velocidad inicial era una trampa mortal bajo ese calor. Poco a poco comenzó a notar las primeras fisuras, hombros tensos, pasos que perdían fluidez, bocas abiertas en una búsqueda desesperada de aire. Adriana, por su parte, se sentía extrañamente ligera, como si apenas estuviera comenzando. Era el momento que había esperado toda su vida, y no lo desperdiciaría. A medida que la prueba avanzaba, el calor se volvía un adversario cruel. El asfalto reflejaba como un espejo incandescente, y la humedad del aire parecía desaparecer a cada vuelta. Adriana mantenía su ritmo firme, ignorando el torbellino de estrategias que se deshacían a su alrededor. Algunas atletas comenzaron a alejarse del grupo líder, buscando puntos de agua con expresión de desesperación. Con cada abandono, Adriana sentía una chispa de energía crecer dentro de ella. Los comentaristas parecían sorprendidos de que aún estuviera de pie, mucho menos manteniendo la regularidad. La mexicana sigue en el ritmo, decían, como si fuera un milagro, como si no comprendieran que ese clima era su hábitat natural. Ella aún no necesitaba acelerar, solo necesitaba resistir y dejar que el sol, su viejo aliado, hiciera el trabajo de desmontar a cada una de las gigantes que juraban que ella no pertenecía a ese lugar. En la marca de los 5.000 metros, la mitad de la prueba, el escenario comenzó a cambiar de forma dramática. Una de las favoritas africanas tropezó al intentar tomar agua y salió cojeando de la pista, exhausta. Otra europea se detuvo abruptamente, tambaleándose, y fue auxiliada por los oficiales. El grupo líder se desmoronaba como hielo en el desierto. Adriana, en cambio, parecía estar floreciendo. Su paso era más elástico, su mirada más firme. Sentía que su respiración profunda contrastaba con los suspiros desgarrados de las rivales. El calor que aplastaba a las demás le traía una extraña sensación de familiaridad, como si estuviera de vuelta en las subidas secas de su ciudad natal. Mientras el caos se extendía, ella comenzó a ganar posiciones de forma natural, superando a las que ya no podían mantener el ritmo. Cada adelantamiento era un recordatorio silencioso de todos los que la subestimaron. Dejaba de ser figurante para convertirse en protagonista de la carrera. La multitud, antes concentrada solo en las favoritas, comenzó a notar el avance de la mexicana. Murmullos de sorpresa recorrían las gradas, mientras Adriana se acercaba cada vez más a la punta. Sus pasos eran precisos, su postura erguida, como si el calor no la afectara. Los locutores repetían su nombre con incredulidad, como si tuvieran que convencerse de que eso realmente estaba sucediendo. Sin embargo, Adriana no oía nada. Estaba inmersa en un estado de trance absoluto, donde solo existían su cuerpo y la pista. Cada músculo parecía obedecer a la perfección, como si años de sufrimiento hubieran esculpido exactamente ese momento. Cuando pasó a otra europea exhausta, sintió una punzada de rabia convertida en placer. Esa era una de las que se había burlado de ella en la Villa Olímpica. No miró hacia un lado, solo pasó. Era el comienzo de su venganza silenciosa, tan ardiente como el sol que la envolvía. En los últimos 3.000 metros, solo 4 atletas permanecían en el grupo líder, y Adriana era una de ellas. El estadio entero ahora la observaba con atención, muchos incrédulos. Ella se acercaba cada vez más al liderato, y el calor parecía aumentar a cada paso. Las adversarias, acostumbradas a climas templados, estaban visiblemente al límite, semblantes pálidos, bocas resecas, movimientos mecánicos. Adriana, en contraste, parecía haber acabado de empezar. Sus pies golpeaban el suelo con la firmeza de quien nunca dudó de sí misma. Comenzó a acelerar, milímetro a milímetro, probando sus reservas, sintiendo que su cuerpo respondía como una máquina perfectamente ajustada. Era como si todo el sufrimiento que había vivido se hubiera destilado en energía pura para esos minutos finales. Estaba a punto de intentar lo imposible,
no solo ganar, sino aplastar a las favoritas ante el mundo entero, como un trueno que surge del desierto mexicano para silenciar la incredulidad. Faltando solo 2000 metros, Adriana hizo su movimiento decisivo. Se lanzó al frente con una zancada larga y poderosa, dejando al grupo líder atónito. Las demás intentaron reaccionar, pero sus piernas pesaban como plomo. El sol, ahora en su apogeo, castigaba sin piedad, y el calor que derretía la resistencia de las rivales parecía alimentar a la mexicana. Los gritos del estadio estallaron, sorprendidos y electrizados por ese giro inesperado. Adriana no miró hacia atrás. Sabía que ese era el momento de romper la historia. Cada metro era una respuesta a los años de incredulidad. Cada paso, una bofetada silenciosa en los rostros que se habían reído de ella. Su cuerpo ardía, pero su mente estaba fría como el acero. Cuando cruzó la línea de los 8000 metros, ya había dejado a todas atrás. Solo quedaban ella, la pista y el sol, 3 elementos que juntos estaban forjando una leyenda ante los ojos del mundo. Los últimos 2000 metros comenzaron como un grito contenido dentro de ella, una mezcla de rabia y liberación que impulsaba cada zancada. Adriana sabía que no podía permitirse dudar, ni por un segundo. Detrás de ella, las perseguidoras luchaban contra su propia sombra, tropezando, jadeando, algunas reduciendo a un trote, incapaces de soportar la ola de calor que parecía doblar el aire. Ella, sin embargo, avanzaba con los ojos entrecerrados y la mandíbula firme. Sentía el sudor correr como ríos calientes por su cuerpo, pero no le importaba. Su mundo entero se reducía a esa línea de meta. Nunca se había sentido tan viva. Cada metro recorrido ahora parecía llevar el peso de todos los insultos, todas las dudas, todas las puertas cerradas. Si su cuerpo se desplomaba, que fuera cruzando primero, pero no se desplomaba. Respondía latiendo con la energía acumulada de una vida entera, tratando de demostrar que merecía estar allí. El estadio entero parecía suspendido, sin respirar, observando a esa figura improbable abrir una distancia absurda al frente. Adriana apenas percibía los gritos, los flashes, el delirio que comenzaba a apoderarse de las gradas. Se sentía como una niña corriendo de nuevo por los senderos polvorientos de Michoacán, donde nadie aplaudía, nadie esperaba nada de ella, pero donde aprendió a correr por puro instinto. Cada curva de la pista ahora parecía resonar con esos recuerdos lejanos, como si el pasado estuviera empujando sus talones. Cuando pasó por la línea de los 9000 metros, vio por el rabillo del ojo que la diferencia con la segunda clasificada ya era de casi una recta entera. Su corazón parecía a punto de estallar, pero su mente estaba serena, casi silenciosa. Era como si hubiera entrado en un lugar secreto dentro de sí misma, donde el dolor no llegaba y solo quedaba la certeza de que nadie la alcanzaría. En los metros finales, algo surrealista sucedió. El estadio entero comenzó a aplaudirla de pie. Gritos de «México» surgían de diferentes puntos, mezclándose con voces en docenas de idiomas. Adriana, sin disminuir el ritmo, sintió que las lágrimas comenzaban a brotar junto con el sudor, pero no lloraría antes de la línea, se lo había prometido a sí misma. Cuando vio que la cinta de Windows en llegada se acercaba, levantó la barbilla y forzó los últimos pasos con todo lo que le quedaba. El cronómetro marcaba un tiempo imposible. Cuando cruzó la línea, cayó de rodillas y levantó los brazos al cielo, como si intentara tocar el sol que la había guiado. El estadio estalló en aplausos. Ella no sabía si había vencido solo la carrera o el mundo entero, pero en ese instante nada importaba. Estaba libre, libre de cada mirada de desdén, de cada duda plantada en su pecho, libre finalmente para creer en sí misma. Fueron segundos de silencio confuso hasta que el panel oficial confirmó: Adriana Fernández no solo había ganado, sino que había roto el récord mundial. El estadio entero entró en trance. Las rivales cruzaban la línea minutos después, exhaustas, algunas cayendo al suelo, mientras Adriana, aún de rodillas, recibía la noticia con una sonrisa aturdida e incrédula. Los periodistas corrían hacia ella y los locutores gritaban su nombre como si quisieran anunciarlo a todo el planeta. Ella no decía nada, solo respiraba hondo, sintiendo el pecho arder y el mundo final
finalmente silenciarse. La mexicana invisible había derrotado a todas. Cuando se levantó y caminó lentamente por la pista, escuchó aplausos provenientes incluso de las delegaciones que antes la ignoraban. Ella no necesitaba mirar a nadie en particular. Sabía que muchos de los que se rieron de ella estaban mirando, tragándose su propia incredulidad. Por primera vez, Adriana no necesitaba demostrarle nada más a nadie. Cuando la bandera de México fue colocada sobre sus hombros y subió al podio, el mundo parecía girar en cámara lenta. Las lágrimas que había contenido durante toda la carrera finalmente brotaron, pesadas y calientes. Mientras el himno sonaba, pensó en los entrenamientos solitarios, en las comidas improvisadas, en las veces que corrió con los tenis rotos, en las miradas de lástima que recibía. Pensó en su madre, que en ese momento probablemente lloraba frente a un televisor viejo en Michoacán. Pensó en cada entrenador que le dijo que nunca llegaría a ningún lado. Ahora, allí en la cima, el sol se reflejaba en su rostro como un viejo cómplice que lo había presenciado todo. Y por un instante, Adriana no pensó en la revancha, ni en la gloria, ni en los récords. Pensó simplemente que había sobrevivido a todo y había ganado. Estaba completa, estaba viva, y eso, para ella, era la mayor de las victorias. Después de la ceremonia del podio, Adriana fue llevada a la zona mixta, donde periodistas de todo el mundo la esperaban ansiosos. Cada pregunta parecía más pequeña que la realidad que acababa de vivir. Querían saber sobre el entrenamiento, la estrategia, el clima, la nutrición, pero para Adriana todo era simple: resistir, mantenerse enfocada y creer que podía soportar lo que nadie más soportaba. Respondía con frases cortas, a veces repitiendo: el calor no me derriba. Percibía las miradas de sorpresa de quienes pensaban que su victoria había sido suerte o casualidad. Ella sabía que no era suerte ni casualidad. Eran años de disciplina, de sufrimiento, de soledad, de entrenamiento sin reconocimiento. Cada palabra que salía de su boca llevaba una fuerza silenciosa, pero nadie podía ver más allá de su pequeño físico y su rostro joven. La mexicana que todos ignoraron ahora se convertía en una referencia, pero ella todavía se sentía como la misma chica que corría por los caminos de tierra. Al final del día, Adriana consiguió un momento de paz en el comedor de la Villa Olímpica. Se sentó en un rincón aislado, observando el movimiento y masticando lentamente. El peso de la medalla aún estaba en sus hombros, pero no la asfixiaba. Recordaba los largos viajes en autobús, las madrugadas despertando antes del sol para correr, los entrenamientos bajo la lluvia, el sol o el viento, sin el apoyo de nadie. Ahora, frente a fotógrafos y cámaras, había conquistado algo que para muchos parecía imposible, pero para ella, lo más importante no era la medalla o el récord, sino la prueba de que podía superar todo y a todos. Por un momento, dejó que su mente flotara, imaginando la llegada a casa. Quería sentir el suelo familiar de su ciudad, escuchar el ruido de las calles, ver a las personas que nunca creyeron en ella mirándola con respeto. La victoria había sido más que física, era emocional, íntima, una redención silenciosa. Cuando cayó la noche, Adriana regresó a su cuarto exhausta, pero con la mente agitada. Revisó mentalmente la carrera, cada paso, cada adelantamiento, cada instante en que mantuvo el ritmo mientras todas a su alrededor se desmoronaban. Pensó en todas las personas que la subestimaron, entrenadores, familiares, compañeros, incluso rivales que se rieron de ella en la Villa Olímpica. Sintió una mezcla de rabia y triunfo, pero no un triunfo exhibido. Era interno, profundo, la sensación de que finalmente había cerrado un ciclo que duró años. Puso la medalla sobre la mesa y se quedó mirándola, pero no con orgullo, sino con el reconocimiento del esfuerzo y el dolor que cada centímetro de ese oro representaba. Comprendió, finalmente, que esa victoria no cambiaría el mundo, pero cambiaría la forma en que se veía a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, podía sentirse completa y al mismo tiempo en paz
con todo lo que pasó. Al día siguiente, durante el desayuno, Adriana recibió mensajes de compañeros mexicanos de la delegación, entrenadores de otros deportes e incluso atletas de otras modalidades, todos felicitándola por la hazaña. Ella respondió de forma concisa, sin una emoción exagerada. No quería aplausos ni fama, solo quería que cada mensaje fuera un reconocimiento silencioso de un viaje que solo ella comprendía por completo. Mientras masticaba su pan y tomaba café, recordó los caminos calientes de Michoacán, las subidas interminables y el sudor constante. Cada recuerdo ahora tenía un significado diferente. Lo que antes era sufrimiento se convirtió en la base de la fuerza que la llevó a la gloria. Y por primera vez se dio cuenta de que esa fuerza no podía serle quitada, sin importar cuántos dudaran o se burlaran. Era suya, exclusiva, construida con años de resistencia y coraje. Se sintió pequeña ante la magnitud de su propia historia, pero completamente consciente de su valor. El último día de su estancia en Atenas, Adriana decidió caminar sola por el estadio antes de irse. Observaba las gradas vacías, el sol reflejándose en el asfalto y la pista que la había convertido en campeona. Recordó cada momento de humillación, cada vez que le dijeron que no lo lograría, cada mirada de desconfianza que se cruzó en su camino. Y, en el silencio de esa mañana, se dio cuenta de que no necesitaba aplausos, reportajes o entrevistas para sentir la importancia de su victoria. Ella había cruzado la línea de meta, pero, más que eso, había cruzado barreras invisibles que la sociedad, los entrenadores e incluso ella misma habían puesto. Cada paso en ese estadio resonaba con su crecimiento, su resistencia y su fuerza silenciosa. Al salir, sintió una ligereza inesperada. No cargaba solo una medalla, cargaba la prueba viviente de que lo imposible, cuando se enfrenta con determinación, podía ser conquistado. En el vuelo de regreso a México, Adriana se sentó junto a la ventana, observando las nubes pasar y sintiendo el cuerpo aún pesado por el esfuerzo de la carrera. El avión estaba silencioso, excepto por los constantes sonidos del motor, y ella se permitió pensar sin prisa. Recordó los caminos de tierra en Michoacán, las subidas bajo el sol abrasador, el viento que castigaba su rostro y el cansancio que parecía nunca terminar. Pensó en los entrenamientos solitarios, en las veces que lloró en silencio después de fracasos que nadie notó. Ahora sentía que todo ese sufrimiento había valido la pena. Cada kilómetro corrido en condiciones extremas se había transformado en fuerza pura en ese mes olímpico. El sudor, el hambre y el cansancio se convirtieron en medalla y récord mundial. Y lo más importante, se transformaron en autoconfianza. Por primera vez podía mirar hacia atrás y decir que había sobrevivido, y no solo sobrevivido, sino ganado. Al llegar a México, fue recibida por una multitud pequeña pero cálida. Periodistas y familiares la esperaban y algunos niños llevaban carteles con su nombre. Adriana sintió una mezcla de sorpresa y extrañeza. No había imaginado que su victoria tendría un eco tan inmediato en casa. Aún cansada y con dolores en el cuerpo, se dejó llevar hasta el coche, tratando de absorber la realidad sin perderse en una emoción exagerada. Al mirar por la ventana, reconoció calles, edificios y rostros que durante años parecían decirle que no sería más que una ilusión. Ahora, esas mismas calles parecían celebrar silenciosamente su triunfo. No había una fiesta oficial ni un desfile planeado, solo un reconocimiento genuino de quienes la conocían, de cerca o de lejos. Se sintió extrañamente conectada con cada persona que de alguna manera compartía la misma tierra, el mismo calor, la misma resistencia que ella llevaba dentro de sí. En los días siguientes, Adriana comenzó a recibir invitaciones inesperadas, programas de televisión, entrevistas, homenajes en escuelas e invitaciones de patrocinio. Aún así, rechazó la mayor parte. No quería convertirse en una figura mediática, solo quería seguir viviendo y manteniendo su esencia intacta. Prefería entrenar,
correr y observar en silencio la transformación que su victoria había provocado en aquellos que dudaron de ella. Algunas de las atletas que se rieron de ella en la Villa Olímpica ahora la buscaban, algunas pidiendo disculpas, otras simplemente tratando de entender cómo alguien de un país pequeño y modesto había logrado superar todas las predicciones. Adriana escuchaba sin comentar mucho. La victoria había sido personal, íntima, y no un escenario para la ostentación o la venganza pública. Cada mirada de sorpresa o palabra de arrepentimiento reforzaba para ella la propia sensación de justicia. Nada podía sustituir la fuerza de una vida entera de dedicación silenciosa, y ahora, finalmente, eso era visible para todos. En casa, finalmente, Adriana tuvo tiempo de reflexionar a solas. La medalla colgada en la pared del cuarto parecía pequeña ante el peso del viaje que representaba. Recordó las mañanas heladas corriendo sin nadie a su alrededor, las lesiones ignoradas, las comidas que a menudo no eran suficientes para sostener el cuerpo en un entrenamiento intenso. Cada recuerdo traía dolor, pero también aprendizaje. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en la Olimpiada, sino en toda la resistencia silenciosa que construyó a lo largo de su vida. La medalla era solo una prueba tangible de algo más grande, su fuerza interna, su capacidad para soportar y seguir, incluso cuando nadie creía en ella. Y en ese cuarto, sola, Adriana finalmente sintió que podía descansar. No necesitaba reconocimiento ni aplausos. El Instituto Mundo lo sabía ahora, pero lo más importante, ella lo sabía, y eso bastaba para que el orgullo silencioso se volviera inmenso. En los días que siguieron, Adriana retomó lentamente su rutina de entrenamientos, ahora con una sensación diferente. Ya no corría para demostrarle algo a alguien, corría porque correr era su esencia, su espacio de libertad y control. El calor que antes parecía una adversidad, ahora era solo un viejo amigo que le recordaba de dónde venía y lo que había logrado. Su mente estaba más ligera, y cada paso parecía llevar no solo músculos y energía, sino una certeza tranquila de que nada podía detenerla. Cuando se miraba en el espejo después de los entrenamientos, no veía solo a la atleta que había ganado una olimpiada, sino a una mujer que resistió años de incredulidad, críticas y subestimación. Y, sobre todo, veía a alguien que podía estar orgullosa de sí misma sin necesitar la aprobación de nadie, ya que había demostrado que la verdadera fuerza venía de adentro y que ella siempre la había poseído. A medida que pasaban los días, Adriana comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. Entrenadores más jóvenes la buscaban, queriendo entender su método y su resistencia al calor, buscando aprender de alguien que parecía desafiar todas las reglas convencionales del atletismo. Algunos compañeros mayores la saludaban de forma tímida, con una mezcla de respeto e incredulidad. Ella, sin embargo, mantenía la misma postura reservada de siempre. No era vanidad ni arrogancia, solo una tranquilidad que solo quienes atraviesan adversidades profundas pueden tener. En cada conversación percibía la diferencia entre la atención superficial y el reconocimiento genuino. La victoria no solo había mostrado su capacidad física, sino también la autenticidad de su dedicación. Cada mirada, cada pregunta, cada interés repentino venía cargado del recuerdo de años de subestimación. Adriana sabía que podía enseñar mucho más que técnicas. Podía enseñar resiliencia, disciplina y, sobre todo, la fuerza de quien nunca se rindió. En un entrenamiento matutino, mientras el sol se levantaba sobre Michoacán, Adriana se sintió invadida por una nostalgia inesperada. Observó los caminos de tierra, las colinas y el calor abrasador que tantas veces la castigaron, pero que ahora parecían cómplices silenciosos. Recordó las madrugadas corriendo antes de que todos se despertaran, las veces que pensó en rendirse, las miradas de duda de quienes amaba. Cada paso en ese camino
embargo, traía recuerdos que durante años parecían demasiado dolorosos para recordar, pero en ese instante todo parecía transformarse en combustible de nuevo. Comprendió que no era solo una cuestión de medallas o récords, sino de la construcción de un carácter que resistía lo imposible. El calor no la derrotaba, el desdén no la afectaba. Todo lo que antes era sufrimiento ahora era fuerza, y mientras respiraba hondo el aire caliente de su tierra natal, sintió la certeza de que esa fuerza permanecería para siempre dentro de ella. Recibir invitaciones para hablar en escuelas y centros deportivos se convirtió en una rutina. Adriana, siempre reservada, aceptó solo algunas, centrándose en aquellas que parecían genuinamente interesadas en escuchar y aprender. Contaba sobre la importancia de la persistencia, el trabajo duro y el amor por el propio esfuerzo, sin romantizar el sufrimiento ni crear lecciones de moral. Los niños la observaban fascinados, absorbiendo cada palabra y cada gesto. Algunos profesores confesaron que nunca imaginaron que alguien de origen humilde podría lograr tanto. Y Adriana respondía solo con honestidad silenciosa. Al final de cada encuentro, salía sin alardear, pero con la sensación de que, de alguna manera, estaba sembrando semillas de coraje en quienes necesitaban escuchar. Entendía que su victoria no era solo personal, sino también un ejemplo concreto de que las barreras sociales, económicas y climáticas podían superarse con disciplina, fuerza interior y resistencia silenciosa. Adriana también comenzó a notar un cambio interno. Ya no necesitaba medirse por los ojos de los demás. Antes, cada entrenamiento, cada carrera y cada esfuerzo llevaban la presión de demostrar algo a quienes dudaban de ella. Ahora, el desafío era consigo misma. Cada paso era un diálogo íntimo con su propia historia. Cada kilómetro, un testimonio de su capacidad para soportar y superar. Incluso en días de lluvia o calor extremo, la sensación era de libertad, no de obligación. No existían juicios o expectativas externas. Se sentía completa y entera, una atleta que finalmente corría para sí misma, libre de cualquier necesidad de validación externa. El oro y el récord no definían quién era, solo definían que había sobrevivido y prosperado ante lo imposible. Y más que eso, que esa fuerza sería suya para siempre, independientemente de títulos, medallas o reconocimiento público. Con el paso de las semanas, Adriana comenzó a visitar de nuevo a su familia en 1900. Michoacán. Al ver a su madre, sintió una mezcla de orgullo y ternura silenciosa. No hubo discursos dramáticos ni lágrimas exageradas, solo abrazos largos y apretados, el reconocimiento mutuo de quienes pasaron por inmensas dificultades y aún así resistieron. El pueblo pequeño que antes parecía limitar sus sueños, ahora parecía celebrar silenciosamente su coraje y determinación. Los vecinos comentaban la victoria, pero Adriana no buscaba aplausos, buscaba conexión. Cada conversación, cada mirada, cada gesto era una confirmación de que su viaje había tenido un significado. Al caminar por las calles que la vieron crecer, sintió que no cargaba solo una medalla o un récord mundial, sino la certeza de que podía superar cualquier obstáculo, dentro y fuera de las pistas. Y esa certeza, más que cualquier gloria, se convertía en un legado silencioso y personal. En los días siguientes, Adriana retomó los entrenamientos con un enfoque renovado. El oro y el récord no la hacían sentir invencible. Por el contrario, le daban la responsabilidad silenciosa de seguir evolucionando. Cada kilómetro recorrido le recordaba que la victoria no era un punto final, sino un hito de un viaje continuo. Las rutinas matutinas en Michoacán, antes soportadas con esfuerzo, ahora eran casi placenteras, ya que cada paso le recordaba que el cuerpo podía lograr lo que la mente creía. Los entrenadores comenzaron a buscarla no solo por su talento físico, sino por la disciplina y la mentalidad que había cultivado. Adriana, sin embargo, se mantuvo discreta, centrándose en su propio rendimiento y en el fortalecimiento de su resistencia. No buscaba fama,
ni aplausos. Buscaba consistencia, integridad y equilibrio. Cada entrenamiento se convirtió en una meditación en movimiento, una oportunidad para celebrar silenciosamente su fuerza. Y, incluso sin público, sentía el mismo orgullo silencioso que había experimentado al cruzar la línea olímpica. Adriana también comenzó a notar cambios en su comunidad. Jóvenes corrían por las calles, inspirados por su trayectoria. Los entrenadores locales se mostraban más atentos y pacientes, fomentando talentos antes ignorados. Algunos niños que antes dudaban de sí mismos, ahora se sentían capaces de soñar más alto. Adriana, siempre reservada, observaba desde lejos esos cambios con una satisfacción silenciosa. Sabía que su victoria había tenido un impacto no solo en el deporte, sino en la autoestima de toda una generación. No era una responsabilidad formal, era un efecto natural de su presencia, de la fuerza que emanaba de sus acciones más que de sus palabras. Y al caminar por las calles de Michoacán, notaba las miradas atentas y curiosas, pero no necesitaba alardear. Cada sonrisa que recibía era una prueba de que su historia había tocado vidas, de que lo imposible podía verse como posible y de que la fuerza y la perseverancia generaban un impacto real. Al reflexionar sobre el mes que cambió su vida, Adriana sintió una mezcla de orgullo y humildad. Lo que sucedió en Atenas no era solo sobre la medalla de oro o el récord mundial, era sobre la confirmación de una verdad que ella ya conocía. La verdadera fuerza viene de adentro. Pensó en las adversidades que enfrentó, en el desprecio de entrenadores, familiares y compañeros, en las humillaciones en la Villa Olímpica, y se dio cuenta de cómo todo eso había moldeado su resistencia física y emocional. Cada obstáculo superado no solo la preparó para la carrera, sino también para comprender su propia vida de manera más intensa y realista. No había fórmulas mágicas, solo disciplina, consistencia y coraje silencioso. E incluso con todas las glorias, Adriana sabía que su camino continuaría. La victoria no terminaba su historia, solo revelaba que tenía la capacidad de superar cualquier desafío, siempre, en cualquier circunstancia. Durante una tarde calurosa de entrenamiento, mientras corría por los senderos que la vieron crecer, Adriana se dio cuenta de algo transformador. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La presión externa, las miradas de duda, las críticas, ya no tenían poder sobre ella. El oro, el récord, la fama pasajera, todo eso era secundario ante la fuerza interna que había construido. Cada kilómetro corrido reforzaba esa certeza. Resistir las adversidades la había hecho más grande de lo que cualquier medalla podría simbolizar. Pensó en las rivales que se burlaron de ella, en los comentarios cínicos y en los obstáculos que parecían insuperables. Sonrió, silenciosamente, no por venganza, sino por gratitud a su propia trayectoria, y al sentir el sol abrasador en su rostro, entendió que ese calor, que antes parecía un adversario, había sido su aliado. Ahora era solo un recordatorio constante de su capacidad para enfrentar cualquier desafío, por más arduo que fuera, con calma, determinación y confianza. Al final del mes, mientras se preparaba para retomar compromisos y competiciones, Adriana se sentó sola al borde de un sendero, mirando el horizonte. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente tranquila. Los recuerdos de Atenas, del calor extremo, de los adelantamientos finales y de la medalla todavía estaban vívidos, pero ya no eran una carga, eran cicatrices que contaban su historia. Cada recuerdo llevaba la certeza de que el esfuerzo, la disciplina y la resistencia silenciosa siempre la llevarían adelante. Y, en ese instante, comprendió que la victoria no era solo externa, estaba dentro de ella. Por más que la vida trajera obstáculos, críticas o humillaciones, ahora tenía la prueba concreta de que podía resistir. Adriana sabía que llevaría esa fuerza por el resto de su vida, silenciosa, firme e inquebrantable, como una marca imborrable que nadie podría borrar. El mes que comenzó con duda y desdén, terminó con una victoria completa,
humana y profunda. En los días siguientes, Adriana retomó la vida cotidiana con una serenidad inesperada. Volvió a correr por los caminos de Michoacán, pero cada paso ahora llevaba ligereza. El cuerpo todavía sentía el esfuerzo olímpico, pero la mente estaba libre de presiones externas. Cada entrenamiento era una confirmación silenciosa de que la fuerza construida a lo largo de los años no dependía de reconocimiento, medallas o aplausos. Observaba a niños y jóvenes corriendo, algunos inspirados por su trayectoria, y sentía un orgullo silencioso, pero no por gloria personal, sino por darse cuenta de que su historia podría servir de ejemplo real, concreto, para quienes necesitaban creer que lo imposible podía superarse. E incluso, si el mundo olvidara la victoria de Atenas, ella sabía que había vencido algo más grande: la propia duda, la falta de fe de los demás y el miedo a fracasar. La verdadera medalla era interna, permanente e indestructible. Poco a poco, Adriana también comenzó a retomar lazos familiares y personales que se habían distanciado durante los años de intenso entrenamiento. Las conversaciones largas y sinceras con su madre y hermanos se convirtieron en momentos de reconciliación silenciosa, sin necesidad de palabras grandilocuentes. Ella comprendía que incluso en los pueblos pequeños, donde las miradas de duda eran comunes, su triunfo inspiraría paciencia y resiliencia. Cada gesto de cuidado familiar, cada abrazo y cada sonrisa compartida ahora cobraban profundidad. Adriana sentía que la victoria se había extendido más allá de la pista, alcanzando relaciones y reforzando el valor de la perseverancia. Cada conversación era un recordatorio de que la fuerza construida durante años de desafíos no era solo física o deportiva, sino emocional y social. Finalmente, logró equilibrar su vida, sin olvidar la intensidad de ese mes que la transformó de atleta subestimada a ícono de resistencia y determinación. Durante entrenamientos y pequeñas competiciones locales, Adriana se dio cuenta de que había cambiado profundamente. No era solo más rápida, era más paciente, más enfocada, más consciente de su propia capacidad para superar cualquier dificultad. Las humillaciones y dudas que la rodearon durante años ahora parecían distantes, pero aún mantenían el papel de un recuerdo importante. La memoria de quién fue ayudaba a consolidar en quién se había convertido. En cada carrera sentía gratitud por el pasado difícil, ya que había sido el molde de su fuerza actual. Ya no buscaba demostrarle nada a los demás. Corría por sí misma, por placer, por disciplina y por amor al deporte que había elegido. El calor, que antes destruía asuntos, las rivales, ahora era solo otro aliado silencioso. Adriana comprendió que lo que había conquistado no podía serle arrebatado, y que esa fuerza, construida de forma tan íntima y humana, sería suya para toda la vida. En momentos de introspección, Adriana recordaba Atenas, el mes intenso y la carrera que la definió. Recordaba el podio, el himno mexicano, la medalla pesada sobre sus hombros, y sentía de nuevo el calor abrasador que tanto la favoreció. Pero lo que más destacaba en sus recuerdos no eran los aplausos o los flashes de las cámaras, sino la sensación de superación completa, de que todo el desprecio, toda la duda y todo el desdén que recibió se transformaron en combustible silencioso. Sabía que muchas personas aún subestimarían su trayectoria, pero eso no importaba. La victoria más grande no estaba en los titulares o en los récords, sino en la certeza de que había resistido, crecido y mantenido su integridad. Y en cada paso del entrenamiento, cada mirada al horizonte y cada respiración profunda, Adriana llevaba consigo esa fuerza, la marca imborrable de un mes que la transformó para siempre. Cuando finalmente miró hacia el futuro, Adriana supo que podía enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El mes olímpico le había enseñado que la resistencia, la disciplina y el coraje silencioso eran más valiosos que cualquier medalla o reconocimiento público. Cada paso recorrido durante esa carrera histórica no era solo físico, sino simbólico.
un recordatorio de que incluso los ambientes más hostiles podían ser vencidos con determinación. Y, mientras corría bajo el sol de Michoacán, se sentía completa, plena y preparada para lo que viniera. La medalla de Atenas permanecía en su cuarto, pero la verdadera victoria era la fuerza construida dentro de sí misma, silenciosa, firme y eterna. Adriana sabía que esa victoria la acompañaría para siempre, no solo como atleta, sino como mujer capaz de transformar lo imposible en realidad, llevando su historia, sus cicatrices y su fuerza como un legado de